¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde el origen de la pandemia de COVID-19, y como era de esperarse, han aparecido variantes, mutaciones del virus, que han generado mucha inquietud. Esto es inevitable. Se acordará usted del caso de la variante sudafricana, la variante inglesa, brasileña, japonesa, etc. Existen desde luego muchas preguntas cuando aparece una mutación. ¿Esta variante es más agresiva? ¿Causa un mayor nivel de mortalidad? ¿Es más fácil enfermar gravemente si me contagio con esta nueva variante? Otra pregunta es, ¿hasta dónde funcionan las vacunas? ¿Es posible controlar la pandemia si están apareciendo variantes como estas? La respuesta es sí, pero es necesario cambiar un poco la estrategia si la variante resulta ser parcialmente resistente a las vacunas. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Las vacunas funcionan razonablemente bien para evitar contagio, incluso con las variantes más llamativas como la sudafricana. Son bastante buenas para evitar la enfermedad grave, que es lo primero que queremos evitar. Pero ciertamente algunas variantes pueden contagiarse con más facilidad aunque esté usted vacunado. Lo más probable es que si resulta usted contagiado, tenga usted la enfermedad asintomática o la enfermedad ligera. Las vacunas siguen protegiendo de manera importante contra la enfermedad grave. Bueno, recientemente en la India se ha iniciado un fenómeno que ya hemos visto en otros países. Inicialmente los números de la India se veían muy buenos. Había pocos infectados, afortunadamente poca gente con enfermedad grave, pero esto comenzó a cambiar hace algunas semanas y en la actualidad la India, que es uno de los 2 países del mundo que tienen más de 1,000 millones de habitantes, el otro es China, ya tiene un número de casos muy elevado y desgraciadamente un número de casos mortales también muy elevado. Y bueno, los análisis realizados en muestras tomadas de muchos pacientes en la India revelan la existencia de una variante que en algunos sentidos se parece a la sudafricana o a la inglesa. Es muy contagiosa y parece esquivar el efecto de las vacunas. Esto desde luego sería un problema importante, soluble pero importante. Ya le hemos comentado que es posible cambiar la formulación de las vacunas para que en las siguientes dosis, las vacunas, sobre todo las de ARN, protejan de manera efectiva contra las nuevas variantes. Y le hemos comentado que Moderna, por ejemplo, está ya en las etapas finales de desarrollo de la versión 2.0 de su vacuna, que tiene la misma fórmula química básica, pero que ahora permite generar protección contra las variantes más llamativas, como la sudafricana. El modificar un poco la formulación de las vacunas de ARN, como la Pfizer o la de Moderna, sería sencillo y podría adaptarse esta reformulación al caso de la India, pero habría que hacer algunos cambios en la línea de producción, habría que empezar a sacar nuevos lotes de vacuna y empezar a distribuirlos en los lugares del mundo en donde esta variante es más común para empezar a contenerla. Eso implica problemas logísticos muy fuertes y esos son los problemas que tenemos, cuando menos los más importantes que tenemos en la actualidad. El cómo hacer llegar suficiente vacuna al lugar apropiado. El ajustar las vacunas, le digo, a las nuevas variantes no es tan complicado. Entonces es importante saber en lo que salen nuevas formulaciones de las vacunas. Bueno, es más, déjame irme un poquito más para atrás. En lo que se determina si se necesitan reformulaciones para las vacunas, qué se puede hacer con respecto a la variante hindú. Hay un estudio que está en prepublicación, esto hay que subrayarlo siempre porque estos estudios siempre tienen que pasar por expertos que les revisan los puntos, las comas, las técnicas de análisis, que les revisan todo antes de que el artículo sea aceptado para publicación. Esto que le voy a comentar es un artículo en prepublicación que a lo mejor es rechazado o revisado por los expertos. Claro está, la lista de las personas que trabajan en esta obra
es importante, lo más probable es que esta gente que tiene una experiencia enorme pues sepa escribir artículos científicos y que por lo tanto no les vayan a echar para atrás este trabajo. Lo más probable es que se los aceptaran, pero a lo mejor les piden que cambien la redacción y algunas gráficas y algunas cosas. Los investigadores incluyen a Jaime López Bernal, es uno de los primeros autores del Departamento de Salud Pública de Inglaterra en Londres. Hay otros investigadores, la lista incluye más de una docena de ellos, que pertenecen a institutos en Inglaterra bien reconocidos, que están ligados al sistema de salud de ese país. Y también hay investigadores de la Universidad de Oxford, etcétera, etcétera. Es un equipo de investigación fuerte. Este grupo se puso a trabajar para ver cuál es la efectividad de las vacunas de Pfizer en particular y de AstraZeneca contra la variante hindú. Es fácil alarmar al gran público diciéndole, oye, hay una variante del virus en la India y está escapando a las vacunas, y está matando a mucha gente. Hay gente irresponsable que está diciendo esto. Mire, desgraciadamente la India ya se encuentra en tercer lugar en el número de casos mortales de COVID-19, pero esto en cierto modo es inevitable debido al tamaño de su población y a las dificultades, tanto sociales, económicas, históricas y hasta geográficas, para hacerle llegar a esa enorme población la información que necesita para defenderse. Mucha gente, nos ha pasado en México, ha pasado en muchos países del mundo, mucha gente que no cree en la pandemia o cree que la mejor manera de enfrentar a la pandemia es con ritos mágicos y no con mascarillas, sana distancia, etcétera, etcétera. El cambiarle la perspectiva a esa gente es imposible y el forzar un cambio es indecente. Muchos de los problemas más graves que tenemos que enfrentar como colectividad solo se resuelven si se convence a la gente de manera razonable. Ese es el caso del uso de mascarillas, sana distancia, etcétera, etcétera, en el caso de COVID-19, y lo mismo debería ser para el problema ambiental que tenemos, que es causado por la sobrepoblación. El resolver el problema de sobrepoblación no implica leyes, implica generar convicción a través de información honesta, para que cada quien haga lo que considere necesario para enfrentar el problema. Bueno, menos rollo. Bueno, no, más rollo, pero del otro, pues, ¿qué onda con las vacunas? ¿Qué pasa con la variante hindú? Bueno, pues este grupo de investigación encontró que las vacunas en su formulación actual, la de Pfizer y la de AstraZeneca, son efectivas para reducir las tasas de contagio. No son tan buenas como con las otras variantes. Después de la primera dosis, la vacuna genera un 33% de protección contra cualquier forma de infección. La protección contra enfermedad sintomática es también como de un 33%. La protección contra la enfermedad grave es casi completa. Esa es una buena noticia. Es decir, de arranque, las vacunas reducen al mínimo la posibilidad de que alguien enferme gravemente y, de nuevo, como lo venimos diciendo en muchas ocasiones en el pasado, eso es lo primero que importa. Primero es evitar que la gente llegue en situación crítica a un hospital o tenga un desenlace fatal, ¿no? Y lo que sigue, pues, es desde luego evitar los contagios para poder acabar con la epidemia. Si las vacunas protegen contra la enfermedad grave, pero no son buenas para protegernos del contagio, pues ya sabe lo que puede ocurrir, que tenemos un montón de infecciones asintomáticas, muchas de ellas indetectables. Nos vacunamos todos, desaparecen los casos de enfermedad visibles, creemos que ya se acabó la pandemia, dejamos que se nos pase el efecto de la vacuna y de pronto mucha gente se empieza a enfermar gravemente, porque resulta que el virus seguía allí, pero como consecuencia de las vacunas solo producía enfermedades asintomáticas o de bajo nivel, a las que nadie le hacía caso. Entonces no hay que bajar la guardia, ¿no?
Bueno, en su formulación actual, estas vacunas con una sola dosis ya generan un 30% de protección contra cualquier caso de infección, sea sintomática, ligera, moderada o grave. La segunda dosis aumenta un poco la protección, pero no mucho. Esto cuando se da 2 semanas después de la primera dosis. Si usted sigue el tratamiento estandarizado, que es dar una dosis, esperar 2 semanas y dar otra dosis, la primera dosis genera una protección de arranque de un 33%. Y la segunda dosis aumenta un poquito la protección, hasta cerca del 50%. Nada más. Falta por ver qué es lo que podría pasar. Perdóneme, le dije cerca del 50%, no, es más bien al 66%, más o menos. Bueno, falta por ver qué podría pasar si en lugar de dar 2 semanas, da usted 3 o 4 semanas o más. Acuérdese de lo que hemos comentado en programas anteriores, que cuando usted da una dosis de una de estas vacunas de 2 dosis y se espera hasta 11 semanas después y da la segunda dosis, el efecto protector es mucho más poderoso. No sabemos si lo mismo va a ocurrir con la variante hindú. Probablemente lo único que hay que hacer para restaurar la efectividad de las vacunas contra la variante hindú, sin tener que reformularlas, sería ampliar el tiempo entre la primera y la segunda dosis. Es un trabajo que todavía no se ha hecho, pero que claramente está indicado por la experiencia anterior. Y hemos visto que contra las otras variantes, las vacunas mejoran mucho su efectividad si aumenta el espacio entre una dosis y la otra. Otra cosa que se puede hacer, dar una dosis de Pfizer y la segunda dosis 11 semanas después de AstraZeneca. También se ha visto, se lo acabamos de informar, que el dar una dosis de una vacuna y una segunda dosis de otra vacuna es efectivo, y en algunos casos es más efectivo que dar 2 dosis de la misma vacuna. Entonces, de arranque, el que estas vacunas no tengan el mismo nivel de efectividad contra la variante hindú no es por sí mismo una mala noticia, porque sí tienen una protección importante contra casos graves, que es lo primero que se busca. Y hay muchas estrategias a seguir para mejorar la efectividad de las vacunas. Una de ellas es la de separar las dosis, otra de ellas es dar una dosis de una y una dosis de la otra. Falta por ver cómo es la efectividad con el caso de otras vacunas, por ejemplo, las vacunas chinas, la vacuna rusa. Hay todavía mucho trabajo que hacer para decidir qué se puede hacer para el caso de la variante hindú. Y finalmente, recuerde usted que las vacunas de nueva tecnología, las vacunas de ARN, son muy ajustables. Al final de cuentas, lo que se inyecta con Pfizer o con Moderna es una tirita de ARN mensajero envuelta en una burbujita de material aceitoso. En cada inyección van millones y millones de microesferitas, de nanoesferitas de grasa rellenas de ARN mensajero. Y ese ARN mensajero es como una cinta magnética que le dice al retículo endoplásmico de las células a las que se le pegan estas bolitas cómo fabricar proteína de pico del coronavirus. Viene la receta para fabricar proteína de pico, o cuando menos una parte de la proteína de pico, en esa cinta magnética natural de ARN mensajero. Si aparece una variante y se considera necesario mejorar la eficiencia de las vacunas, usted puede en el mismo frasquito, nada más jugando un poquito con el proceso de fabricación, hacer que de cada 3 millones de esferitas, de cada 3 millones de nanoesferitas rellenas de ARN mensajero, pues 1 millón de ellas tenga instrucciones para la fabricación de la proteína de pico de la variante estándar de la que inició la pandemia. Otro millón tenga la receta para fabricar proteína de pico de la variante sudafricana, que ha sido más agresivona. Y otra de ellas, otro millón, tenga la receta para fabricar la proteína de pico de la variante hindú.
La misma vacuna entrena a células diferentes a fabricar distintas versiones de la proteína de pico, y el cuerpo en principio aprende a fabricar anticuerpos que le pegan a todas las variedades. La misma vacuna. No es necesario pasar por pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, porque a final de cuentas la fórmula química básica es la misma. La respuesta del sistema inmune debe ser la misma. Hay que hacer pruebas, desde luego, no nos vamos a aventar como a lo loco a poner vacunas experimentales, pero normalmente el sistema inmune reacciona ante compuestos químicos específicos. Como el ARN mensajero, la fórmula química general del ARN mensajero es la misma, no importa qué información esté grabada en el ARN mensajero, lo más probable es que si usted tolera bien una inyección de la vacuna de Pfizer, tolerará igual de bien una segunda inyección de la vacuna de Pfizer, pero con la versión que entrena a las células a fabricar distintos tipos de proteínas de pico, no solamente un tipo de proteína de pico. Usted está inyectando nanoesferitas que se le van a pegar a varias células y cada célula va a recibir instrucciones para fabricar un tipo particular de proteína de pico. De todas las células que reciban estas nanoesferitas de ARN mensajero que van en la inyección, algunas aprenderán a fabricar la proteína de pico de un virus, otras de otro y otras de otro. Y el cuerpo aprenderá a fabricar anticuerpos contra las 3 variedades. Esto nunca se había visto antes en la historia de la vacunación. Que una vacuna, que se pueda ajustar la protección de una vacuna sin afectar su fórmula química ni el proceso de fabricación. Otro de los problemas que hemos tenido con las vacunas es que el montar una línea de producción para sacar millones y millones de dosis cuesta dinero y cuesta trabajo. Es más, aunque usted tenga el dinero en la bolsa y esté dispuesto a ponerlo en la mesa, te van $1,000 millones para que me pongas una fábrica. El poner la fábrica toma tiempo. El construirla, el establecer los estándares de aislamiento apropiados, el conseguir los equipos, el prepararlos, calibrarlos, entrenar a la gente, etc., toma tiempo. El dinero no puede conseguirlo todo. Por mucho dinero que ponga usted detrás, no va a poder poner una planta de estas de un día para otro. Sería mala la noticia de que necesitamos hacerle ajustes a las vacunas si tuviésemos que construir nuevas plantas industriales para cada versión diferente de la vacuna. Pero no, la misma planta industrial puede sacar con el mismo proceso de fabricación básico distintas versiones de la vacuna, y no solamente contra COVID-19. Con la misma tecnología, la misma fábrica podría estar sacando vacunas contra un montón de otras enfermedades una vez que empecemos a probar esta tecnología en enfermedades como la malaria, como la fiebre amarilla, como la hepatitis B. Ya existen vacunas contra la hepatitis B, pero se podrían mejorar mucho si hicieran de ARN mensajero. Hepatitis C, que actualmente no hay vacunas. SIDA, que ya se está mejorando mucho el proceso de desarrollo de vacunas contra el SIDA, y algunas podrían venir por el lado del ARN mensajero. Vacunas contra la rabia, vacunas contra un montón de enfermedades diferentes podrían salir de la misma planta industrial, en principio simplemente cambiando la formulación del ARN mensajero. Entonces, de nuevo, si usted está con la preocupación de, híjole, ya apareció una variante en la India y ahora sí las vacunas no son tan efectivas como uno quisiera, pues no se me espante. Primero, no sabemos si de veras no son tan efectivas como creemos. A lo mejor todo lo que hay que hacer es espaciar las dosis o mezclarlas, campechanearlas, poner una de AstraZeneca y una de Pfizer. A lo mejor eso es todo. Y con eso ya restauramos la eficiencia. Además, aunque no lográramos eso, aunque por alguna razón mágica no se quisiera reformular la vacuna de Pfizer, por ejemplo, no sería problema. Sería necesario, eso sí, cambiar un poco la estrategia. Pero lo que dicen los autores en las conclusiones es lo siguiente. Es muy claro que al dar una sola dosis aparece una protección importante. Ya es una protección apreciable contra la enfermedad. La segunda dosis ya no es tan efectiva. Bueno, si lo que queremos es contener esta pandemia, lo dicen en menos palabras, si lo que queremos es contener esta pandemia en la India,
queremos luchar contra la variante utilizando nada más estas vacunas sin reformularlas, tenemos que reconocer que la protección más importante viene después de la primera dosis. Entonces, en lugar de tercamente ponerle primera y segunda dosis a una persona y luego pasarse a la siguiente, pongámosle primera dosis a todo mundo y aunque nos tardemos, luego le ponemos la segunda dosis al resto de la gente. Eso va a aumentar rápidamente la protección contra la variante hindú y eso va a reducir la dispersión de esta variante. Es decir, las vacunas siguen siendo efectivas, solo que hay que utilizarlas de una manera diferente para poder contener la pandemia en la India. Probablemente usted ha escuchado una versión diferente de esta historia. No se alarme. Las vacunas que tenemos son bastante buenas, además, ya le comenté, son ajustables, fácilmente ajustables. Cada vez tenemos una idea más clara de las causas de la enfermedad grave y estamos en mejores condiciones de buscar caminos para contenerla. En suma, tenemos lo que necesitamos para ganar la lucha contra COVID-19. El primer factor que no nos debe fallar no son las vacunas, sino el mantener la cabeza encima de nuestros hombros. No le haga caso a los rumores que pretenden generar alarma en la población. Las vacunas no funcionan, etcétera, etcétera. No haga caso. Mantenga la calma, mantenga la cordura, hágale caso a las autoridades de salud, use la mascarilla, el distanciamiento social. Es todo lo que necesitamos para concluir con esta pandemia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.